Hoy te traigo una historia impactante que muestra cómo la verdad siempre sale a la luz, incluso en los momentos más oscuros. Una madre luchará contra falsas acusaciones que amenazan con destruir su familia, y lo que parecía un final trágico se convierte en una lección de amor y perdón. Gracias por acompañarnos, gente maravillosa y de gran corazón como tú, hace que este canal siga creciendo. Recibimos espectadores de todo el mundo. ¿Desde dónde nos ves hoy? Déjanos tu like y suscríbete para no perderte las próximas historias. La tarde caía pesada sobre la pequeña casa en las afueras de la ciudad, mientras Elena, una madre joven de unos 35 años, intentaba preparar la cena en medio del bullicio de sus dos hijos pequeños, Mateo y Sofía. La cocina olía a arroz recién hecho y guiso, pero la tensión en el aire era casi palpable. En ese momento, la puerta principal se abrió con brusquedad y apareció Carmen, la madre de Elena, con el rostro endurecido y los ojos llenos de reproche. Elena, sin darse vuelta, dijo en voz baja que no era un buen momento para discutir, pero Carmen avanzó hasta la cocina diciendo que ya estaba cansada de quedarse callada y que no podía seguir viendo cómo sus nietos sufrían en ese ambiente caótico. Elena soltó la cuchara que tenía en la mano y se giró, con los ojos brillando de rabia contenida, diciendo que hacía todo lo posible para darles una buena vida y que si Carmen no estaba de acuerdo, era mejor que se fuera. Carmen respondió elevando la voz, diciendo que era una irresponsable, que los niños merecían algo mejor y que no podía seguir permitiendo tanto descuido. Los niños, asustados, se acurrucaron en una esquina del comedor, mirando con ojos grandes y llenos de lágrimas cómo su madre y su abuela se lanzaban palabras hirientes como cuchillos. Elena, con la voz quebrada pero firme, gritó que estaba harta de ser tratada como una inútil y que, si Carmen pensaba que podía hacerlo mejor, que se hiciera cargo ella misma. Carmen, con un tono cortante, dijo que no le temblaría la mano para llamar a quien fuera necesario para proteger a sus nietos. La discusión terminó abruptamente cuando Carmen salió dando un portazo, dejando la casa sumida en un silencio espeso y doloroso. 2 días después, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre las cortinas, Elena escuchó golpes fuertes en la puerta principal. Se levantó sobresaltada, con el corazón desbocado, y al abrir, se encontró con 2 agentes de policía serios y firmes. Uno de ellos le explicó que habían recibido una denuncia anónima por presunto maltrato infantil y que necesitaban ingresar para verificar la situación. Elena, atónita y con la voz temblorosa, preguntó quién había podido hacer algo tan terrible, pero en su interior ya sabía la respuesta. Los agentes, profesionales pero distantes, le pidieron que mantuviera la calma mientras inspeccionaban la casa. Entraron y observaron cada rincón. Las habitaciones limpias pero modestas, los dibujos pegados en la pared, los juguetes esparcidos por el suelo. A pesar de no encontrar nada alarmante, insistieron en hablar con los niños. Mateo, abrazando su osito de peluche, respondió con lágrimas en los ojos que su mamá siempre los cuidaba y que nunca les había hecho daño, mientras Sofía asentía tímidamente. Sin embargo, la situación tomó un giro devastador cuando uno de los agentes dijo que por protocolo debían llevar a los niños a un lugar seguro mientras se realizaba la investigación completa. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Suplicó llorando, abrazando a sus hijos, diciendo que todo era un error y que jamás los había lastimado. Mateo gritaba que no quería irse, mientras Sofía se aferraba al cuello de su madre sollozando. El momento se volvió una pesadilla cuando los policías, con palabras suaves pero inflexibles, comenzaron a separar a los niños de su madre. La escena era desgarradora. Elena arrodillada en la puerta, gritando que por favor no les hicieran esto, mientras los pequeños eran subidos a un coche patrulla.
Los vecinos, alertados por el ruido, salieron de sus casas y observaron en silencio, algunos murmurando sin comprender del todo lo que pasaba. Cuando la patrulla desapareció por la esquina, llevándose a sus hijos, Elena cayó de rodillas en la entrada de su casa, con el rostro escondido entre las manos, sollozando sin consuelo. Pasó varias horas en la misma posición, sin fuerzas para levantarse. Esa noche, la casa quedó en un silencio absoluto, solo roto por los sonidos de la calle y los pensamientos atormentadores que se repetían una y otra vez en su mente. Decidió llamar a algunos familiares y amigos buscando apoyo, pero la mayoría se mostró evasiva, diciendo que preferían no meterse en problemas o que no sabían cómo ayudarla. Elena sintió que estaba completamente sola, sin una red que la sostuviera en ese momento tan oscuro. En la penumbra de su habitación, mirando las camas vacías de Mateo y Sofía, Elena prometió en voz baja que no se rendiría, que lucharía con todas sus fuerzas para recuperar a sus hijos y limpiar su nombre. Aunque el dolor era insoportable, en su corazón comenzaba a gestarse una determinación feroz, una llama que no se apagaría fácilmente. La noche avanzó lenta y fría, pero Elena, con los ojos hinchados de tanto llorar, se aferró a la esperanza de que la verdad, algún día, saldría a la luz. Elena se presentó a la primera audiencia con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, vestida con la mejor ropa que había podido encontrar, aunque nada podía ocultar las ojeras profundas y el rostro demacrado por el insomnio y la angustia. La sala del tribunal estaba fría y sobria, con las paredes grises y una atmósfera densa que parecía apretar el pecho. Frente a ella, Carmen se sentó erguida, con un gesto severo y los labios apretados, como si no le afectara en absoluto el dolor de su propia hija. El juez, un hombre mayor con expresión imperturbable, comenzó a leer los cargos mientras Elena apenas podía sostenerse en pie. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Elena, con la voz quebrada pero firme, dijo que amaba a sus hijos más que a nada en el mundo y que jamás les había levantado la mano ni les había causado daño. Carmen, sin mirarla directamente, dijo con frialdad que había visto signos claros de descuido y que sus nietos estaban en peligro si seguían viviendo con Elena. La acusación cayó como un mazazo, y Elena sintió que la habitación daba vueltas mientras trataba de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En los días siguientes, mientras esperaba la próxima cita judicial, Elena vagaba por su barrio con la mirada perdida, buscando alguna forma de demostrar su inocencia. Un día, mientras regresaba cabizbaja del mercado, se cruzó con Laura, su vecina de toda la vida, una mujer de carácter fuerte pero de corazón noble. Laura se le acercó diciendo que había oído lo que estaba pasando y que no podía quedarse de brazos cruzados. Le aseguró que siempre había visto lo dedicada que era con sus hijos y que estaba dispuesta a testificar a su favor. Elena, abrumada por la emoción, abrazó a Laura con fuerza, agradeciéndole entre sollozos. Ese pequeño gesto de solidaridad encendió una chispa de esperanza en su interior, algo que no había sentido desde que empezó la pesadilla. Pasaron los días, y en medio de su desesperación, Elena recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un audio de Mateo, enviado clandestinamente desde el lugar donde estaba siendo cuidado por los servicios sociales. En la grabación, con voz temblorosa pero decidida, Mateo contaba que había escuchado a su abuela decirle a alguien por teléfono que todo esto era para darle una lección a Elena, que nunca había querido hacerle daño real a los niños, solo asustarla para que cambiara. Elena escuchó esa grabación una y otra vez, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Sabía que ese audio podía ser la clave para demostrar la verdad y acabar con la pesadilla. Al día siguiente, sin perder tiempo,
Elena llevó la grabación a su abogado, un hombre joven pero experimentado que había seguido su caso con atención. Él escuchó el audio con gesto serio y le dijo que era una prueba contundente, algo que cambiaría por completo la dirección del juicio. Le explicó que debía presentarse como evidencia en la próxima audiencia y que, aunque la batalla no estaba ganada aún, tenían ahora un arma poderosa para defenderse. Elena sintió por primera vez que no estaba completamente indefensa y que había una luz al final del túnel. En la nueva audiencia, la tensión era casi insoportable. Carmen se presentó nuevamente con su actitud imperturbable, pero esta vez Elena la miró a los ojos con una firmeza renovada. El juez pidió silencio cuando el abogado de Elena se levantó y explicó que tenían una nueva prueba fundamental para el caso. Reprodujeron el audio en la sala y la voz clara de Mateo llenó el espacio, revelando la confesión encubierta de Carmen. Durante esos minutos eternos, la expresión de Carmen cambió lentamente. Su rostro se tensó, sus ojos se abrieron con sorpresa y por primera vez bajó la mirada, incapaz de sostenerla ante la evidencia irrefutable. Elena observaba cada gesto de su madre con una mezcla de tristeza y determinación, sintiendo en carne propia cómo cada palabra del audio caía como un peso sobre la mentira construida en su contra. El juez, con un gesto severo, se dirigió a Carmen preguntándole si tenía algo que decir al respecto. Carmen, con la voz apagada y casi inaudible, dijo que había actuado pensando en el bienestar de sus nietos y que nunca imaginó que la situación llegaría tan lejos. Elena, conteniendo las lágrimas, sintió cómo una parte de su corazón se rompía al escuchar esas palabras, pero también supo que, por fin, la verdad comenzaba a abrirse paso. La audiencia terminó con la promesa de que el caso sería revisado a la luz de las nuevas pruebas, y Elena salió del tribunal con el alma un poco más liviana, abrazada por Laura, que la esperaba en la puerta, y le susurró al oído que esta pesadilla pronto terminaría. La mañana de la audiencia final amaneció gris y húmeda, pero en el corazón de Elena se sentía como si finalmente hubiera un rayo de sol abriéndose paso entre las nubes. Caminó hacia el tribunal con paso decidido, sus manos apretando con fuerza una carpeta que contenía todos los documentos y pruebas que la habían acompañado durante esas semanas interminables de lucha. Su abogado la esperaba en la entrada y le dio una palmada en el hombro, diciéndole que estaban bien preparados y que confiara en que hoy se haría justicia. Elena asintió sin hablar, con los ojos fijos en la puerta que tantas veces había cruzado con miedo, pero que hoy atravesaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. La sala estaba llena de un silencio pesado, solo roto por el sonido de las hojas de papel y algún que otro murmullo nervioso. Carmen, sentada en su lugar habitual, parecía más cansada que en otras ocasiones. Su rostro mostraba arrugas más marcadas, y sus ojos, aunque aún desafiantes, tenían un brillo apagado, como si supiera que había llegado al límite de su resistencia. El juez entró y, con su tono firme, anunció que después de revisar todas las pruebas, incluidos los testimonios y la grabación presentada, había llegado a una conclusión. Elena sintió que el aire se le cortaba y su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. El juez explicó que no había encontrado evidencia suficiente que justificara la separación de los niños de su madre y que, por el contrario, la prueba más contundente había sido la confesión grabada, donde se demostraba la intención maliciosa detrás de la denuncia. Dirigiéndose a Elena, dijo que comprendía el sufrimiento que había vivido y que confiaba en que a partir de ese momento podría reconstruir su vida con sus hijos. Luego miró a Carmen con un gesto severo y le advirtió que las denuncias falsas eran un delito grave y que sus acciones habían causado un daño profundo.
no solo legal, sino emocional, que tomaría tiempo sanar. Elena se quedó inmóvil por un segundo, procesando esas palabras hasta que finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso y sintió que las lágrimas corrían libres por su rostro. Esta vez, no de dolor, sino de un alivio inmenso y largamente esperado. Pocas horas después, Elena estaba en la puerta del centro de acogida donde sus hijos la esperaban. La trabajadora social la recibió con una sonrisa cálida y le dijo que Mateo y Sofía estaban deseando verla. La puerta se abrió y en un segundo que pareció suspendido en el tiempo, los niños corrieron hacia ella con los brazos extendidos, gritando «¡Mamá! ¡Mamá!», mientras la abrazaban con todas sus fuerzas. Elena se arrodilló en el suelo, los estrechó contra su pecho y repetía una y otra vez que los amaba, que nunca más se separarían, que todo había terminado. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó si podían volver a casa de inmediato, y Elena, besándolo en la frente, respondió diciendo que sí, que por fin volvían a casa juntos y que nada ni nadie volvería a apartarlos. La emoción del reencuentro fue tan intensa que hasta la trabajadora social no pudo evitar limpiarse discretamente los ojos, comprendiendo la profundidad de ese momento tan esperado. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos que, para Elena, significaban una victoria inmensa. Preparar la cena para sus hijos, ayudarlos con la tarea, leerles cuentos antes de dormir. Cada una de esas cosas que antes parecían rutinarias, ahora tenían un sabor especial, porque eran la prueba viva de que habían superado juntos la peor tormenta. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Carmen apareció de repente, caminando despacio y con las manos entrelazadas, como si cargara el peso de todos sus errores. Elena la miró fijamente, sin saber qué decir, pero Mateo y Sofía corrieron hacia su abuela, abrazándola con la inocencia típica de los niños, que no guardan rencor aunque el mundo se les haya derrumbado. Carmen, con la voz quebrada, dijo que había venido porque necesitaba pedir perdón, que nunca había querido destruir la familia y que ahora entendía cuánto daño había causado. Elena la escuchó en silencio durante varios minutos, observando la sinceridad en sus ojos, y finalmente dijo que lo más importante era que aprendieran de lo sucedido y que pusieran límites claros para no repetir la historia. Carmen asintió llorando, diciendo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar la confianza y ser parte de la vida de sus nietos de una manera sana. La historia culminó en una pequeña fiesta familiar que Elena organizó en casa para celebrar el regreso de sus hijos. Hubo globos, música y risas, y aunque el camino había sido doloroso y complicado, ese día todo parecía en paz. Elena, observando a sus hijos jugar y a su madre ayudando a servir la comida, sintió una paz interior que no conocía hacía mucho tiempo. Levantó su copa y, mirando a todos, dijo que la familia era lo más importante y que, aunque a veces se rompiera en 1000 pedazos, siempre valía la pena intentar reconstruirla. Y con esa frase sencilla pero poderosa selló un nuevo comienzo, lleno de esperanza y, sobre todo, de amor verdadero. Hoy hemos visto cómo una madre luchó con todas sus fuerzas para recuperar a sus hijos y demostrar su inocencia, enfrentando traiciones y dolores profundos, pero encontrando al final la luz del perdón y la unión familiar. ¿Qué parte de esta historia te tocó más el corazón? ¿Alguna vez viviste algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte y compartir contigo. Aquí en el canal tenemos muchas más historias que inspiran y emocionan, así que te invito a seguir explorando y encontrando relatos que te acompañen. Gracias por estar aquí. Es un privilegio tener espectadores tan valientes y llenos de empatía como tú.
Nos vemos pronto con una nueva historia.